Yes. I might go to some big events and I need recording. Oh, definitely. Get in touch. Good. We'll do. That's amazing. Yes, I have to hear what he's saying. Oh, yeah. Greg, John, and Bruce came together as the three amigos. And tonight, we're pleased to introduce Bruce L. Lipton, Gregor Braden, and Senor Joe Dispenza, the three amigos. Please stand up. Okay, you have just seen our inner Creo que acabáis de ver a nuestro niño interior. Al final de la conferencia siempre nos sentimos como si tuviéramos 10 años. Es maravilloso. Así que, ¿qué queréis You hacer? guys have mics? ¿Tenéis micrófonos? Oh, only I have the mic. Solo yo tengo micrófono. Richard, What do we do now? ¿qué vamos a hacer ahora? I have a mic. Yo tengo un micrófono. ¿Quieres que comience o...? How are you all doing? ¿Cómo estáis? Isn't this? ¿Acaso no es esta la conferencia más increíble? So I gotta tell you, Os tengo que decir que anoche estuvimos cenando y estaba hablando con estos amigos y les dije, yo me siento muy optimista acerca de nuestro planeta y el futuro de nuestro mundo. No obstante, si el mundo terminara hoy, y no creo que vaya a pasar, pero si el mundo terminara hoy, ¿no sería increíble que fuera este grupo el que comenzara un mundo nuevo? Tenemos todo lo que necesitamos aquí en este momento para comenzar un nuevo mundo valiente y creo que sería un mundo increíble. Así que muchas gracias, hermanos, y gracias por los tres amigos. Bien, tenemos algunas preguntas del público. Han estado cumplimentando diligentemente sus tarjetitas blancas. ¿Hay algo de lo que vosotros queráis hablar en cuanto a vuestras conversaciones o queréis que vayamos directamente a las preguntas? are you going to read the ¿Vas a leer tú las preguntas o las van a hacer ellos? Yo voy a leer las preguntas. Ellos han estado rellenando los últimos días estas tarjetitas blancas. Así que vamos allá. La respuesta es sí. Y la pregunta es... Bien, ¿cómo podemos participar en el despertar de la conciencia cuando volvamos a nuestra vida del día a día? Esta pregunta es de Joy. Mira, esta pregunta me la hacen constantemente. ¿Dónde trazas la línea entre tu vida espiritual y el resto del mundo y tu experiencia del día a día? Y quiero decirte que en el momento en el que trazas esa línea, has caído en la antigua trampa de la separación y de la polaridad que te mantiene separado de la misma cosa que tanto quieres y que tanto aprecias en la vida, que es la vida misma. Así que desde mi perspectiva, todo aquello que ocurre es parte de tu camino espiritual. Es imposible que experimentes nada que no sea parte de tu despertar. Todo depende de nuestra percepción y de cómo percibimos esas experiencias. Esto es lo que yo diría. Yo creo que estamos viviendo en un momento tan increíble en este momento. Si no te ves desafiado o retada de alguna forma en tu vida, es que no estás vivo. Y todo esto es una iniciación. Y yo no creo que haya que ir a ningún tipo de escuela de sabiduría antigua que esté en los Himalayas para buscar información o para entrenarte. Si tú consideras tu vida como la escuela, como la iniciación, entonces ya no puedes ser una víctima de tu propia vida. Vas a tener que afrontar esos retos de tu vida desde un nivel más grande de la mente que lo creó. Así que hay muchísimos artículos revisados entre pares sobre el poder de los proyectos de las reuniones para la paz.
disminuye la tasa de crimen, disminuyen los traumas, disminuyen las incidencias de muerte, hay un crecimiento económico y todo está relacionado con aquello que está ocurriendo en nosotros ahora mismo. Y ya no es suficiente que nos centremos en la paz y que esperemos que vaya a cambiar el mundo, porque en estos proyectos de reuniones por la paz, cuando el evento se termina, gran parte de esos delitos y de esa violencia vuelven de nuevo a su pico más alto. Para nosotros es más importante no solamente encarnar esa paz y sentirla, sino también demostrarla. Y cuando empezamos a demostrarla, yo creo que le damos permiso a la gente para que haga lo mismo. Esto quiere decir que no podemos estar dando sermones sobre la paz y cuando nos veamos en un atasco de tráfico hacer un gesto insultante a las personas o discutir con tu compañero de trabajo. No vas a defender la paz si tienes conflictos en tu vida. Así que yo creo que hay que comenzar con este proceso de autocontemplación, de mirar dentro de uno mismo y en lugar de juzgar a alguien o a algo, mirar si dentro de nosotros existe un aspecto que tenga que ver con esa persona, con esa situación, algo que necesitemos cambiar. Y si todos lo hacemos al mismo tiempo, creo que va a surgir una conciencia más grande. Así que creo que nunca se trata de una persona, se trata de los principios. Cuando defendemos los principios, eso crea comunidad, porque tú puedes tener una creencia u otra, pero si compartes los mismos principios con tu alegría, con tu libertad, con tu cooperación y tu conexión, eso es lo que construye comunidad. Entonces, todo en nuestro mundo en este momento nos recuerda a la separación. Hay guerras, ya sea la violencia o la situación política o los juicios. Todas estas cosas nos hacen vivir bajo las hormonas del estrés. Y cuando vivimos en el estado de supervivencia, ya no confiamos y nos volvemos más egoístas. Entonces, si comenzáramos nuestro día pensando, ¿cuál sería la expresión mejor de mi vida que me gustaría presentar al mundo? Y entonces hacer esa elección, no levantarnos hasta que seamos esa persona, yo creo que eso empieza a demostrar grandeza. Y cuando hay adversidad y cuando hay retos en nuestra vida, la pregunta, por supuesto, se convierte en cómo nos volvemos sobrenaturales. Y eso quiere decir que tendremos que hacer aquello que nos resulta poco natural al principio. Cuando el resto de la gente se siente en pobreza o desgraciados, ese es el momento de dar. Cuando el resto de la gente siente miedo o alerta, es el momento de mostrar valentía. Cuando la gente está enfadada o siente odio o prejuicios, es el momento de mostrar compasión. La gente está compitiendo para llegar muy pronto arriba y es el momento de cambiar tu energía y atraer la experiencia hacia ti. Y si continúas haciendo aquello que no es natural una y otra vez, antes o después te convertirás en sobrenatural. Y lo que ocurre es que tenemos neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo, neuronas de la empatía. ¿Sabes cuando alimentabas a tu niño cuando era pequeño y hacías esto? No sabes por qué lo haces, pero inconsciente o subconscientemente les estás pidiendo que imiten tu comportamiento y te miran y siguen tus acciones. Así que cuando de repente demuestras grandeza en tu vida, y no me importa si es permitir que alguien te adelante en el tráfico o ayudar a alguien o recoger basura, y la gente es testigo de eso, serán más tendentes a hacer lo mismo. Y así comenzamos a cambiar el mundo, creo yo, cambiándonos nosotros mismos. Tengo que darles las gracias a mis dos amigos porque sus respuestas son maravillosas. Y si tuviera que añadir algo mínimo, simplemente añadiría el hecho de que el tiempo es quizá uno de los bienes más importantes de nuestra vida. Y cuando empiezas a perder tiempo haciendo cosas que no quieres hacer, empiezas a acortar tu vida. Hay momentos en los que hacemos cosas porque es hábito o porque es protocolo o porque es como siempre se han hecho las cosas. Y hay tiempos en los que puedes decir, no, gracias, de verdad tengo otra cosa que hacer o lo que sea para retirarte de ese compromiso, para liberar tu vida, para considerar ese tiempo extra para tu vida personal, porque esta es nuestra oportunidad personal para experimentar el cielo en la tierra. Y si vas a seguir dando todo tu tiempo, no te queda nada. Me estaba remontando mentalmente a la primera vez en la que yo hice algo así,
porque estaba pensando en todos estos conceptos de energía, de la vida y de toda esta historia, y me di cuenta y dije, simplemente si pudiera tener más tiempo, y ahí entró uno de mis compañeros de profesorado en mi oficina y me dijo, Bruce, no te olvides de que el viernes por la noche hay una fiesta de profesorado. Uf, yo pensé, no, no puede ser. Creo que es la cosa como pérdida de tiempo más aburrida que he hecho en toda mi vida, y simplemente pensé en un momento, acababa de tener esa idea y le dije, mira, Jess, lo siento, pero tengo un trabajo importante que tengo que hacer y no podré asistir. Y me dijo, ah, de acuerdo. Y se fue y yo de repente pensé, oh, Dios mío, tengo la noche del viernes solo para mí. Así que quería entender realmente porque hacemos cosas por hábito y simplemente por programación y aún así somos libres. Tú tienes la voluntad y cuando realmente sientas que esto no te interesa para nada, tienes el derecho y la oportunidad de desconectar, de recuperar tu vida y de utilizarla de la forma en la que tú quieres utilizarla. La noche del viernes no es para reuniones de profesores. Así que solo quería que lo reconocierais, que existe la elección y que tenéis libertad de elección. Y también lo que ha comentado Greg, y es que no hace falta, no queremos enfrentarnos a nadie, así que te puedes retirar y siempre darles el crédito, sea lo que sea. Puedes decir, oye, sois fantásticos, pero yo de verdad no puedo hacer esto, o cualquier cosa. Y hay una razón muy importante para esto, y es que el infinito, ¿qué número es el infinito? Dame un número y yo te doy un número más alto. Y podemos seguir así una y otra vez, cada vez más arriba y más arriba. Pues también hay un infinito negativo. La idea es que si tú estás enfadado con alguien y quieres tener la última palabra, no existe esa última palabra, porque en cuanto tú pienses que hayas dicho la última palabra, sabes que algo te va a volver. Yo he descubierto que la mejor forma de resolver las cosas es permitir que la otra persona gane. Déjales que ganen. Y si te llaman estúpido, sí, es cierto, soy un estúpido. ¿Y sabes lo divertido de eso? Que no te pueden decir, ¿te he dicho que eres un estúpido? Sí, sí, lo recuerdo. No entres en el juego. Greg, esta tiene tu nombre, así que qué bien que tienes el micrófono de vuelta. La pregunta ¿es la mente la que crea a Dios o es Dios quien crea a la mente? Esta pregunta es del Dr. Neville Wilson. Joe dice que estaría encantado de responder esta pregunta. Todo tiene que ver con las percepciones. Dios significa diferentes cosas para diferentes personas y sé cuál es la intención de la pregunta, pero creo que todo tiene que ver con cómo percibimos y lo que esa pregunta significa para nosotros. Pero lo que la ciencia nos cuenta es que hay una fuerza fundamental y unificadora en este universo y lo podemos llamar como queramos. A lo largo de las épocas se ha llamado de forma diferente. Y si la ciencia investiga más profundamente en la naturaleza fundamental de nuestro mundo y de la física, encontraríamos más cosas sobre esa fuerza. Parece que esa fuerza tiene una inteligencia o una conciencia que subyace a su existencia misma. Así que, sean cuales sean los atributos, el tema es que es tan grande que ni siquiera podemos hablar de ella, porque lo que intentamos es asignarle atributos humanos a nuestra experiencia y a las cosas que no entendemos. Lo hicieron nuestros ancestros y nosotros intentamos hacer lo mismo hoy en día. Así que todo se trata de la percepción de lo que esa palabra Dios significa para ti. Yo tengo mis percepciones personales y como científico en este estrado hay cosas que no puedo decir, cosas que sabemos que son ciertas. Pero personalmente es mi opinión, mi percepción. Pero la mente siempre intenta darle sentido a nuestra experiencia y a nuestra realidad. Y creo que ahí es donde entramos en conflicto, porque a lo largo de las épocas han sido las diferentes interpretaciones o percepciones de esta fuerza fundamental unificadora lo que hace que la gente diga mi percepción es mejor que la tuya y al final tenemos una guerra de religiones. Pero lo que sí sabemos es que la ciencia nos cuenta esto. En el año 2008 publiqué un libro que se llama La Matriz Divina y de hecho le han puesto una portada nueva que yo nunca había visto. Y en la mesa alguien me trajo este libro para que lo firmara y yo dije, este libro no es mío. Y me dijeron, pero si pone que es tu libro. Yo dije, bueno, yo nunca he visto esta portada. Es una portada nueva, pero en cualquier caso. En el 2008 publiqué el libro La Matriz Divina. Y ahí se hablaba de la ciencia que documenta la existencia de este campo unificado y de nuestra relación con él, tal y como conocíamos la ciencia en el 2008.
Ese libro se consideró ciencia alternativa, incluso algunos lo llamaron pseudociencia en el 2008. Yo me fui a mi propio lugar de origen, Kansas City, Missouri, en el medio de América, para firmar libros y mi libro estaba en las estanterías de lo oculto. Tuve que ir ahí a esa estantería y traer el libro. Eso era en esa época y ahora mi libro es un libro cuya lectura se exige en algunas universidades de Canadá y de Estados Unidos. Gracias. Thank you, Canadian. Thank you. Un profesor canadiense me llamó y me pidió permiso porque estaba impartiendo un curso que se llama Física en la Sociedad y estaba utilizando mi libro como base para ese curso. Y la razón por la que cuento esto es porque este campo proporciona tres funciones. Es el contenedor, es el campo que conecta todas las cosas, es lo que contiene todo aquello que ocurre en nuestra experiencia. No hay nada que exista más allá de este contenedor. Es el contenedor. Es el puente entre nuestro mundo interno y externo y es el mundo espejo. Es el mundo espejo en el mundo externo. Aquello que nos creemos en el mundo interno se refleja en lo externo. Es el campo. Cuando vemos estas tres funciones en el campo y comparamos con aquello que pensaban nuestros ancestros que era Dios, hay un inmenso paralelismo. Porque las antiguas tradiciones nos dicen que Dios sabe todo lo que hacemos, que Dios nos permite copiar o reflejar nuestra experiencia y que Dios conecta todo. Así que cambia el lenguaje cuando aprendemos más. Pero sabemos que hay una fuerza fundamental y que la mente está intentando darle sentido a eso. Así que es una respuesta larga para una pregunta corta. ¿Alguien quiere añadir algo a esa pregunta? Es un no por parte de Joe. Bruce. Podemos avanzar entonces, seguimos adelante. De hecho, sí, seguimos adelante. ¿Quieres? Muy bien, quédate tú el micrófono. Gracias. La pregunta es, si existe la reencarnación, ¿cómo es posible comunicarse con el espíritu de la persona fallecida? Signo de interrogación. ¿Dónde están en ese momento? Signo de interrogación. ¿Y cuál es la relación entre ese punto y la vida reencarnada? Y luego le añaden corazoncitos, han puesto corazones. Es una pregunta muy interesante y emocionante para mí porque, siendo científico toda mi vida, que no creía en la espiritualidad, me interesaban los genes, los cromosomas, las células y todas esas cosas. Pero al entender la naturaleza de esa membrana de la que hablé en la conferencia, empecé a reconocer algo de lo que voy a hablar mañana también. Y es que nuestra identidad no está dentro de nuestro cuerpo. Nuestra identidad es captada por antenas de proteínas en la superficie de nuestras células. La realidad es que nuestra fuente proviene del exterior y las señales son captadas por las proteínas y luego eso controla las células de nuestro interior. La importancia para mí en ese momento, además de la conmoción de «¡Oh, Dios mío, no estoy aquí!», fue la simple realidad de ver, es como si el cuerpo fuera un televisor y hubiera una emisión que entra, y la relevancia de eso es a veces que la televisión se rompe y a veces la televisión está muerta, y sí, de acuerdo, pero ¿está la emisión aún ahí? Y la respuesta es que sí, que la emisión sigue ahí, y eso no cambia porque el cuerpo vaya y venga. Y entonces dije, bueno, si estamos siendo captados por un conjunto específico de proteínas llamadas antenas, autorreceptores, es el nombre biológico, la relevancia es, ¿qué pasa si un futuro embrión viene con el mismo conjunto de autorreceptores? Y no hay dos personas que tengan el mismo conjunto de autorreceptores, ya os lo digo. No hay dos personas que reciban la misma emisión. La importancia es que si aparece un embrión con el mismo conjunto de autorreceptores y está aquí de vuelta, de nuevo, ¿puedes comunicarte con ellos? Pues no a través de los medios físicos, porque no se están comunicando a través de su fisicalidad con nosotros. Si reconocemos que la mente no está ni siquiera en el cuerpo, si tú tienes tu mente fuera, existe una oportunidad a ese nivel de comunicarse. Y permíteme añadir esta historia porque es emocionante y hace hincapié en la naturaleza de lo anterior. Y muestra que seguimos ahí. Hay una serie de estudios sobre personas que reciben trasplantes de corazón y cuando reciben un trasplante de otra persona empiezan a captar características de la persona que donó el corazón.
Hay personas que dicen que eso es memoria celular. Como biólogo celular, creo que le estáis dando demasiado crédito a la memoria de una célula. Una célula tiene suerte de recordar si es una célula del hígado o de la piel. No se le gustan los McNuggets de pollo y la cerveza. Pero la historia que quiero comentar y con la que quiero terminar es esta. Una joven recibió un corazón de otra joven y cuando recibió el corazón implantado, poco después empezó a tener pesadillas muy vívidas de ser asesinada. Y se repetían todas las noches, cada noche. Y al final el médico preguntó, ¿pero de dónde viene este corazón? Pues venía de otra chica que fue asesinada. Y la relevancia de esto es que las pesadillas eran tan vívidas que cuando la policía la interrogó acerca de lo que veía, pudieron atrapar al asesino. El tema era que las células del corazón todavía tienen las antenas de la persona que ha muerto. Y mientras el corazón estaba presente, estaba descargando la identidad en ese corazón. Y lo importante es que sí, la chica está muerta, pero ella sigue ahí. ¿Por qué? Porque el corazón tiene sus receptores y esto muestra que hay una fuente que está alimentando a esa persona individual en concreto. Y entre todos estos datos en particular, es profundamente importante entender la naturaleza de cierta parte de la física cuántica, campos de energía e identidad, y que no estamos dentro de este cuerpo, estamos siendo transmitidos a este cuerpo. Y para terminar, bueno, pues segunda vez, es que como científico y como alguien no espiritual durante más de 40 años y luego en un minuto después de entender la naturaleza de la membrana fue como, wow, es como que 2 y 2 son 4. Yo no estoy aquí. Fue un momento de estos de, oh Dios mío, no estoy aquí. Y este concepto de estar ahí fuera y de ser inmortal era interesante, pero luego yo quise añadir esta parte porque pensé que era lo interesante acerca de mi conexión entre mi espíritu y mi cuerpo. Y me pregunté a mí mismo como científico, ¿para qué tener un cuerpo y un espíritu? ¿Por qué no ser solamente espíritus? Pues en ese momento 50 billones de células se unieron y surgió la respuesta a través de estas células. Y ahí es cuando reconocí que yo tenía células judías. Porque hice una pregunta y las células me respondieron con otra pregunta. Y son células muy graciosas, así que así fue. Yo dije, ¿por qué tengo un espíritu y un cuerpo? ¿Por qué no ser solo espíritu? Y las células se unieron y dijeron, Bruce, si solo fueras un espíritu, ¿a qué te sabría el chocolate? Si entiendes la respuesta es que este es un traje de realidad virtual. Te lanzas dentro del traje, lo llevas de acá para allá, las experiencias de este traje se envían de vuelta a la fuente y ahí es cuando empezamos a reconocer que nuestra actividad cerebral no está dentro de nuestra cabeza. Tú puedes utilizar sondas de magnetoencefalogramas fuera de tu cabeza y puedes leer tu actividad cerebral. Así que estás emitiendo de vuelta al campo. Y por eso podemos ver una puesta de sol, podemos degustar el chocolate, podemos oler esta rosa y de repente es, oh Dios mío, hemos venido aquí a experimentar la vida y a crearla. Ahí de repente pensé, wow, toda esta historia puede ser la broma cósmica más grande del mundo y es esta. Se nos ha contado que al morir, si hemos hecho un buen trabajo en el planeta Tierra, podemos ir al cielo. A mí me gustaría sugerir algo. Has nacido en el cielo. Aquí es donde has venido a crear. Aquí es donde has venido a experimentar. Si no te gusta la creación, la importancia es, como comentábamos entre Joe y Greg y yo mismo, y es que no estamos viviendo nuestras vidas, estamos viviendo las vidas de programas. Si no te gusta el programa, la nueva biología dice que puedes reescribirlo, y si lo reescribes para hacer tu creación, no aquella que te has creído como la creación, entonces manifestarás el cielo en la tierra, te despertarás cada día con la gloria de estar en el planeta más espectacular y con la capacidad de crear vida. Y ahí es donde está todo el disfrute. Muchas gracias. Thank you, Bruce.
Muchas gracias, Bruce. Amigo, no hay mucho que pueda añadir a eso, simplemente algo que lo lleva mucho más allá del campo de la teoría. Los científicos tienen la certeza en este momento de que nuestros recuerdos, bueno, tus recuerdos, vamos a hacerlo personal, vosotros y yo, lo siento porque os estoy dando la espalda y yo no sé si estos pantalones me hacen un trasero muy grande, no sé qué apariencia estoy dando a este lado de la sala, pero bueno, en cualquier caso, lo que saben los científicos en este momento es que nuestros recuerdos no están en las células. Y esto es un camino muy diferente y va directamente al tema de la reencarnación. Es una forma muy diferente de pensar en todo esto. Os doy un ejemplo. ¿Cuántas personas aquí sois músicos o artistas o estáis aprendiendo una lengua, un idioma extranjero? Este es un buen ejemplo. Así que ya sabes que cuando empiezas a aprender un idioma diferente, a veces las palabras parecen raras, las aprendes fonéticamente, repites las palabras, pero no significan mucho para ti. Y de repente una mañana te levantas y puedes hablar en español o en tibetano o en francés o lo que sea. Y no has hecho que eso ocurra. Es como si hubiera ocurrido de un día para otro y piensas, ¿y qué ha pasado? Pues esto es lo que nos cuenta la ciencia. Todas las posibilidades existen como información en el campo. La información no está en las células. Lo que hacemos en las células es que, como ha comentado Bruce exactamente el término, hacemos crecer esta antena y esta forma en la que se conectan y activan las neuronas crean la antena que se sintoniza con el lugar en el campo en el que vive esa información, donde vive ese idioma extranjero. Yo toco la guitarra y cuando trato de aprender a tocar una canción de uno de mis favoritos, Michael Hedges, era un guitarrista brillante antes de fallecer hace unos años. Y cuando intenté aprender a tocar como Michael Hedges, hacía los movimientos y una mañana me desperté y era como si estuviera pensando como Michael Hedges. Sabía cuál era la afinación y uno piensa, ¿pero qué pasa en este intervalo entre cuando eso resulta incómodo o cuando ya lo has captado? Y esa es la respuesta a esta pregunta. Cuando nosotros... A ver, lo voy a explicar así. Es el acto mismo, el acto de que te esfuerces por ser más en un momento de lo que fuiste en el momento anterior. Es el acto de llegar a lo más profundo de ti mismo para captar una nueva forma de pensar o un nuevo idioma o una nueva canción en una guitarra o en el piano o un libro nuevo a escribir o una nueva canción o una nueva poesía o una escultura nueva, lo que sea. Sea lo que sea, ese acto mismo es el impulso para que las neuronas se conecten, para crear la antena que llegue al campo donde reside esa información a la que tú estás pidiendo tener acceso. El tema es que no sucede espontáneamente. Hacen falta unas 72 horas. Esto es lo que muestran los estudios, unos 3 días. Y si estás conmigo mañana, te mostraré un breve vídeo que habla de esto. Las neuronas tardan unos 3 días, son unas células muy sociales, les encanta conectarse, así que se necesitan alrededor de 3 días para que estas neuronas se conecten para alcanzar y establecer de manera firme una conexión con otra neurona similar, de modo que estén creando la antena que sintonice con el lugar del campo donde ya existe todo aquello que deseas comprender o saber o crear o realizar. Ya existe. Y os lo cuento porque si eliges crear, por ejemplo, algo nuevo y no te resulta fácil al principio, por favor no te rindas, porque estas antenas tardan al menos 3 días en conectarse. Y esto es porque la información no está aquí dentro. Por añadir algo sobre lo real que es todo esto, los investigadores en Silicon Valley están construyendo ya la próxima generación de chips de computadora. ¿Y sabéis qué? No se basan en silicio, se basan en gotas de agua purificada, gotas de agua muy específicas, de agua estructurada. Y cuando empezaron a bombear la información en esa gota de agua, la gota de agua contenía más información de la que podría ser explicada por el mismo chip. Y entonces pensaron, ¿pero hacia dónde se dirige la información? Y ahora saben que el chip, que está basado en el agua, está almacenando información en el campo que se expande más allá de la propia máquina. Está en el campo. Y esto no podría suceder si estas ideas no fueran las correctas.
Así que lo que os comento es que esto va más allá de la teoría, que ya se están construyendo máquinas que reflejan lo que está sucediendo en la naturaleza, lo que está sucediendo entre tú y yo. Así que al pensar en todas estas cosas, volviendo a la idea de la reencarnación, lo que estamos haciendo es sintonizar con la información en el campo y estamos empleando nuestras neuronas para hacerlo. Y yo creo que de eso se trata todo nuestro trabajo. Las emociones que tenemos, las emociones elevadas de las que habla Joe y de las que yo hablo, esas emociones son las que provocan que las neuronas se combinen, que se conecten para que podamos comunicarnos con ese campo de forma significativa. Así que esto es nuevo, una forma de pensar nueva y muy diferente para algunas personas, pero hacia ahí se dirige la ciencia y creo que esto es directamente pertinente con la cuestión de la reencarnación. Gracias. ¿Algo que añadir a eso? Esta es para ti. Dice, es de Gaynor. Y dice, Dr. Joe, ¿puedes sugerirnos el orden mejor para hacer las meditaciones? Signo de interrogación. Y dice, hago la bendición de los centros de energía 3 y luego la 4. Luego hago trance y la mind movie. Más tarde, a lo largo del día, una meditación caminando y otro BOTC antes de dormir. Así que, ¿puedes sugerirnos el mejor orden y la secuencia? ¿Dónde estás? Por cierto, ¿tú tienes trabajo? Mira, todo esto... Ah, sí, tienes trabajo. Todo el trabajo que hacemos es realmente para enseñar a la gente cómo regular los estados internos independientemente de las condiciones de su entorno exterior. Cuando terminas una meditación, si te levantas sintiéndote de la misma forma en la que te sentías cuando te sentaste, no ha pasado nada realmente, ni neurológica, ni biológicamente, ni químicamente, ni hormonal, ni genéticamente. Sigues en el mismo estado del ser. Pero cuando te levantas con una sensación nueva, una sensación elevada del ser y tienes el corazón henchido y una visión clara de tu futuro y tu energía es diferente, la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes mantener ese estado? Así que literalmente estás emitiendo una firma electrónica y magnética totalmente nueva en ese estado. Los pensamientos suelen ser eléctricos y las sensaciones y sentimientos magnéticos. Y la forma en la que nos sentimos y pensamos es lo que emitimos al campo. Y lo que emitimos al campo es nuestro experimento con el destino. Así que cuando te vas hacia adentro y desconectas del mundo exterior y sientas ahí a tu cuerpo y ya no estás experimentando nada, ni piensas en tu futuro, ni en tu pasado, ni en tu agenda, como hemos comentado hoy, estás siendo definido por tu pensamiento y estás haciendo que tu mundo interno sea más real que el externo. Cuando abres los ojos y te presentas al mundo, el trabajo entonces es no reaccionar emocionalmente a las mismas condiciones de tu vida, porque en el momento en el que lo haces te estás equiparando a las condiciones de tu vida y estás de vuelta en el pasado. Así que, cuando pierdes ese estado de gracia y sales de ese estado, te sientas y te realineas y comienzas a sintonizar de nuevo y a cambiar tu energía de nuevo. Cuando yo paso por cambios en mi vida o quiero tener un resultado concreto que quiero crear, me encanta levantarme temprano en la mañana. Ese es mi momento. Yo soy una persona de las 4:30 de la mañana porque ese es mi momento. El resto del día estoy al servicio. Así que me encanta levantarme temprano y cambiar y trabajar y tener tiempo para mí mismo porque creo que cuando invierto en mí mismo, invierto en mi futuro. Y en ese momento de la mañana nadie me molesta porque es mi momento. Y como las ondas cerebrales y la química cerebral es como es, la puerta entre la mente consciente y el subconsciente está más abierta. Así que si me levanto temprano y estoy entre las ondas zeta y alfa, ya no tengo que trabajar tan duro. No estoy pensando, estoy relajado en el momento. Y por la tarde siempre me pregunto, ¿cómo me ha ido? ¿Cómo me ha ido esta vida entera en un solo día? ¿Cuándo he caído de ese estado de gracia? ¿Qué ha ocurrido? Y entonces, cuando me veo cómo he reaccionado ante alguien o algo, o que podía haber hecho una elección mejor, todos, yo también, todos naturalmente empezamos a pensar en esa situación y cómo lo haríamos de una manera diferente si esa misma situación se diera. Y ese acto de planear algo nuevo, de ensayar en tu mente, empieza a instalar circuitos en tu cerebro
preparando a tu cerebro de forma que cuando tenga lugar la próxima experiencia podrás modificar tu comportamiento para hacerlo mejor en la vida. A eso lo llamamos plasticidad. Así que a mí ya no me importa qué meditación llevo a cabo. Simplemente me gusta levantarme y salir de ahí en un estado nuevo del ser. Así que si estás haciendo la bendición de los centros de energía por la mañana, estás alineando tu sistema nervioso autónomo. Estás sintonizando cada uno de estos centros de energía con su frecuencia. Cada uno tiene su propia frecuencia y su propia energía. Y si lo haces bien y haces algunas de las bendiciones de los centros de energía más avanzadas, estarás atrayendo información desde el campo a tu cuerpo. Y si todas las enfermedades son una bajada de frecuencia, cuando tú llevas esa energía a tu cuerpo conscientemente, vas a elevar su frecuencia. Y esto es fantástico hacerlo. Si por la tarde haces una meditación, escoge una meditación que cambie tu energía, pero al final la idea no es meditar para que puedas seguir meditando y meditando y meditando. Tu trabajo realmente es ver qué efectos está produciendo eso en tu vida, porque si no, ¿para qué lo íbamos a hacer? Así que si decides, bien, voy a sacar tiempo de mi vida ocupada para emular al divino, al creador, si voy a crear algo ilimitado, mejor será que me sienta ilimitado. Si voy a hacer algo magnífico, me tendré que sentir magnífico. Y si lo haces una y otra vez, al final estará más disponible para ti, se te hará más fácil. Así que el no verse seducido por el entorno exterior y el no salir de ese estado de gracia, el ser capaz de ejecutar y de maniobrar en tu vida desde una energía diferente, de guiarte con el corazón y de empezar a hacer elecciones nuevas sin volver a esos estados antiguos, para eso lo hacemos. Porque queremos eso, queremos que esa energía nueva sea constante en nuestra vida. Y cuando estamos en esa energía todo el tiempo, ahí es cuando ocurren todas estas sincronicidades y serendipias y coincidencias maravillosas. Y esas coincidencias son el feedback en nuestro entorno, que es cuando el campo empieza a abrir puertas para nosotros. Y eso es lo que queremos que ocurra. Mira, yo he trabajado en cosas en mi vida y soy una persona muy sincera en lo que tiene que ver con todo esto. He trabajado sobre muchas cosas en mi vida durante años y yo siempre pensé que lo importante era el evento o la experiencia que yo quería crear. Pero claro, con todo el tiempo que ha pasado he ido cambiando y al final, cuando llegaba a ese punto en el que me daba igual si la experiencia tenía lugar, era cuando ocurría la experiencia. Pero durante todo este tiempo, el divino, esta inteligencia amorosa, este principio madre-padre nos está observando, nos está dando vida. Somos seres energéticos vitalistas. Cuando empezamos a unificar todos estos principios de los que estamos hablando, el tema es que no lo puedes obtener en una sentada. No puedes. Tienes que seguir entendiendo, seguir revisando, seguir haciéndolo, seguir experimentándolo. Y entonces la experiencia nueva es lo que hace que sueñes de una forma en la que nunca podrías haber podido soñar hasta haber tenido esa experiencia. Y así es como Dios se llega a conocer a sí mismo. Así que a mí no me importa qué meditación haces. Lo que me gusta es que estás conectando. Y cuanto más conectas, más pleno te sientes y más natural se vuelve para ti. Y claro, la siguiente experiencia hace que sueñes de otra forma. Y lo que yo sé por mi propia experiencia y de muchos estudiantes es que ya no se trata de cosas materiales. Se trata de esos momentos místicos, esos momentos trascendentales, esos momentos en los que te quedas boquiabierto y estás asombrado con la vida. Esos momentos que nos dejan sin respiración. Y esto me ha ocurrido tantas veces y cada vez que tengo una de estas experiencias pienso para mí, lo había entendido mal, lo había entendido todo mal. Joe Dispenza. Se levanta cierto velo y entonces puedo ver con más claridad acerca de cómo son realmente las cosas. Y por esto lo hacemos, para revelar el misterio del ser. Así que no te esfuerces en exceso. Hay personas que me dicen, ¡ay! Hoy no he hecho mi meditación, como si yo fuera a hacer algo así. Y yo les digo, pero ¿con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Ojos abiertos, ojos cerrados, cuando algo te apasiona realmente. Mira, cuando las personas no se pueden levantar por la mañana, no pueden salir de la cama, te digo por qué. Porque pueden predecir la sensación que van a tener en su vida y sus cuerpos se han resignado a lo familiar y piensan, otro día mundano. Pero ¿te acuerdas cuando eras pequeño y te ibas al campo de excursión? ¿Qué pasaba? Que estabas despierto y vestido antes de que se levantaran tus padres. ¿Y por qué? Porque sabías que algo inesperado iba a ocurrir. Así deberíamos vivir nuestras vidas, levantándonos con la comprensión de esperar lo inesperado y de que algo inusual ocurra en nuestra vida como resultado de nuestros esfuerzos. Y son esos momentos del principio
cuando todo esto empieza a ocurrir, cuando nos demostramos qué poderosos somos. Así que tómate un tiempo por la mañana y el resto del día comprueba contigo si sigues en esa energía. Y si no sigues en esa energía, discúlpate un momento, eleva tu energía y vuelve a tu vida. Y si sigues haciéndolo una y otra vez, tendrás menos frustración, serás menos impaciente, criticarás menos, porque todo eso será algo del pasado y tú serás otra persona. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta a mis colegas? Una de las cosas que nos encanta de esto es que realmente nos llegamos a conocer más. Hace años que nos conocemos, pero casi nunca nos vemos. Y ahora estoy aprendiendo más de vosotros de lo que he aprendido en mucho tiempo. Y me reía porque cuando Joe se está levantando es cuando yo me voy a dormir. Así que tengo curiosidad. Son simplemente ritmos diferentes, excepto, tengo que decir, cuando hacemos estas conferencias, que estoy tan emocionado que realmente a las 3, 3:30 o 4 de la mañana ya estoy despierto pensando en estar con vosotros. Entonces intento ir a dormir más pronto para tener una noche razonable de sueño, para poder levantarme de nuevo y estar aquí con vosotros. Bruce, ¿y tu ritmo? ¿Tú eres una persona nocturna o diurna? Nocturna. Y lo siento, porque cuando empiezo a intentar hacer este tipo de trabajo consciente, es como si hubiera menos interferencias en el aire cuando el resto de la gente duerme. Y cuando escribes tus libros, ¿los escribes durante el día o durante la noche? ¿Y tú? Tú todo el tiempo, claro. Joe y yo hablábamos de nuestros libros más recientes y Joe me ha honrado al invitarme a escribir un prólogo para su libro nuevo que sale en breve. Y acepté, por supuesto. Y Perdona, ¿que cómo se titula? Sobrenatural, gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias, con el prólogo de Greg Braden. Permíteme que te diga, Joe, no sé si has visto la portada del libro, pero han puesto mi nombre en letra mayúscula en la parte de arriba de la portada. Muchas gracias, hermano querido. Así que él me preguntaba, ¿cuándo encontraste el tiempo para escribirlo? La mayoría de vosotros ya sabéis, de hecho algunos estáis aquí en esta sala, que yo llevo grupos a Perú, normalmente una vez al año o a veces dos. Ahí tengo un vuelo de 7 horas desde Dallas hasta Lima y ahí esbocé el prólogo y después pensé en este prólogo durante las 3 semanas que estuve allí y lo escribí en el viaje de vuelta. Ahí es cuando ocurrió. A veces la gente dice, ¿cuándo encontráis tiempo para escribir vosotros? Pues cuando podemos, en habitaciones de hotel, en aviones, cuando hay vuelos retrasados, en cualquier momento, pero quiero deciros que escribir es lo más fácil. Donde está la acción es en la formulación de las ideas, realmente, y eso puede ocurrir en cualquier sitio, en un ascensor, en una escalera, en una conferencia. Así que simplemente me sentía curioso al escucharos, porque me ha llamado la atención que él se vaya a dormir cuando yo me estoy levantando, porque nuestros ritmos alfa son muy diferentes. Pero afortunadamente tenemos suficiente tiempo en común para poder hacer este tipo de cosas, así que muchas gracias. Y por cierto, es muy interesante porque esa hora hechizante entre la 1 y las 4 de la mañana es cuando los niveles de melatonina están en su punto más elevado. Y ahí está, es esa frontera con lo místico. Cuando nuestras ondas cerebrales están en alfa, estamos en estado creativo e incluso en zeta. Estamos atravesando el velo. Estamos realmente en contacto con más información porque ahí estás demasiado cansado para que tu mente analítica esté prestando atención. Al final se rinde. Y si puedes pasar esa colina, de repente tienes una segunda oportunidad. Muchos amigos míos son músicos y artistas y les encanta esa hora, ese momento. Es el momento de crear. Y en mi caso, me gusta levantarme cuando todo el mundo está durmiendo a las 4 de la mañana o 4:30, porque puedo empezar mi día renovado. Ese es mi caso personal, pero el principio es el mismo. Te levantas por la mañana, te vas a la cama por la noche, cambian tus ondas cerebrales, tu química cerebral y la puerta entre la mente consciente y el subconsciente está muy abierta. Entonces, Richard, ¿cuánto tiempo más tenemos esta noche? ¿Perdón? ¿Repite eso? ¿Una pregunta más? De acuerdo. Richard ha hablado. Ok. Esta pregunta, yo quería de verdad una pregunta personal para Greg, pero eso no es justo porque deja a todos los demás fuera. Así que te vas a librar. La pregunta que tenemos va sobre la transformación. Y dice, hemos escuchado mucho sobre el poder transformador de los pensamientos, así que empecemos con esto.
¿Cómo transformamos nuestros pensamientos en la práctica para que puedan transformar nuestras vidas? Signo de interrogación. Esta es una pregunta de una hora. Bueno, básicamente tenemos que reconocer algo muy importante, y es que solamente el 5% del día estás operando desde tu mente creativa consciente. El 95% restante del día funcionas desde programas subconscientes. Si en algún momento tienes la oportunidad, como por ejemplo de pararte al detener tu coche en un semáforo, te puedes dar cuenta de que ahí no hay silencio y empiezas a escuchar ahí un diálogo contigo mismo. Y es una oportunidad. Si escuchas un diálogo, lo puedes cambiar. Puedes escucharlo y decir, oírte decir, no, eso no va a ocurrir. No, un momento, claro que puede pasar y va a ser genial. Y tienes que alimentarlo una y otra vez porque estás creando. Si dejas que la mente subconsciente use su terminología y cree aquello que quiera crear, no necesariamente obtendrás lo que quieres. El tema es la mente consciente y la relevancia es esta, que el 95% del día funcionamos desde algo subconsciente. Estamos ya programados y nuestras vidas han sido programadas antes de los 7 años. Ayer comentaba acerca de Matrix, de que todos hemos sido programados, de que hay un documental sobre esto, pero luego yo planteo, ¿y qué pasaría si dejaras de reproducir el programa? Y la respuesta es tan maravillosa porque todos nosotros nos hemos tomado esa píldora roja en algún momento. Y esto fue cuando nos enamoramos profundamente de alguien. ¿Y qué estaba pasando cuando te enamoras profundamente? Pues que por primera vez en tu vida dejas de pensar porque todo lo que querías está ahora delante de tu cara. Y cuando dejas de pensar y te conviertes en alguien con plena presencia, entonces tienes un control absoluto. Fíjate, tu vida podría haber sido un asco todos los días hasta que conociste a esta persona y entonces el cielo. Solo en 24 horas más tarde puedes experimentar el cielo. ¿Y cuál era la diferencia? Que dejaste de pensar y empezaste a estar presente. Así que lo importante si quieres transformarte es que estés presente y repitas lo que quieras. Y la repetición es aquello que va a reprogramar tu subconsciente. Así que, mientras detengas esa cháchara antigua, introduzcas lo que quieras y repitas lo que quieras, tienes la oportunidad de reescribir cualquier programa de tu vida. Y eso es muy importante. Hablaremos de esto mañana, pero esencialmente es comprender que las dos mentes, la consciente y la subconsciente, tienen funciones diferentes. La mente consciente es principalmente creativa y la subconsciente es principalmente habitual. Sin embargo, lo más importante es que aprenden de diferentes maneras. El consciente, siendo creativo, puede aprender de muchas maneras. Escuchando aquí a mis hermanos, podrías descargar ahora mismo muchas cosas y aprenderlas. La mente consciente, al ser creativa, lee autoayuda, ve vídeos, incluso solamente en un momento de descubrimiento, puedes cambiar la mente consciente. El problema es que la mente subconsciente es la mente del hábito y los hábitos no cambian fácilmente por una cuestión de enorme beneficio. Por ejemplo, ¿cuándo aprendiste a caminar? Casi todo el mundo aprendió antes de los 2 años. ¿Has tenido que volver a aprender a caminar? Esperemos que no. Podrías tener 40, 50, 60, 80 años o más y aún sigues utilizando el mismo programa de hábitos. Así que el énfasis en el subconsciente es que no cambie fácilmente, porque si lo hiciera, los hábitos no existirían. Así que la cuestión es, ¿cómo puedes cambiar la mente subconsciente? Y hay 2 formas fundamentales, y son formas naturales. ¿Cómo aprendiste en los primeros 7 años? Hipnosis. Por lo tanto, la hipnosis es una forma de poner un nuevo programa y transformar tu vida. ¿Y después de los 7 años? ¿Cómo aprendiste? Por repetición. Repetiste. Tienes el hábito de las cosas que querías. Y ahí realmente es donde juega un papel esta idea de finge hasta que lo logres. Pero hay que reconocer algo, que nuestro mayor error es que pensamos que si nuestra mente consciente acaba de ser consciente de algo, nuestra mente subconsciente ya tiene esa información. Esto no es así en absoluto. Así que si quieres transformarte, si quieres salir del viejo programa, educar simplemente la mente consciente no lo va a lograr. Tienes que hacer algún ejercicio o algún proceso, incluso la psicología de la energía, que también es una forma nueva de cambiar creencias rápidamente. Pero la cuestión sobre la transformación es que tienes que hacer algo. No basta con decir, ¡qué gran idea! Mi vida ha cambiado. No, esto no funciona así. Pero en el momento en el que entiendas cómo entrenar el subconsciente,
Ese es el momento en el que eres libre, porque es cuando te conviertes en el programador de tu propia vida. Bien, yo creo que para que nosotros cambiemos realmente tenemos que ir más allá de nosotros mismos. Y esto es una de las artes de la transformación. Cuando estamos de verdad en el momento presente, no podemos estar sujetos a un programa. Y resulta que casualmente, cuando de verdad estamos en el momento presente, todas las posibilidades del campo cuántico existen en el ahora eterno. Así que cuando estamos de verdad presentes, cuando quitamos la atención de nuestro cuerpo, de las personas en nuestra vida, de las cosas, de los lugares e incluso del tiempo, ese es el momento, como he dicho hoy, en el que nos convertimos en pura conciencia. Es el momento en el que ya no estamos sujetos a las leyes newtonianas. Ese es el momento en el que ya no tenemos nuestra atención invertida en esta realidad tridimensional y donde ponemos nuestra atención es donde ponemos nuestra energía. Así que cuando nos convertimos en ninguna persona, en nadie, en ningún lugar, en ningún tiempo, es cuando vamos más allá de nosotros mismos. Y es ese acto de estar en el momento presente lo que nos permite ver posibilidades nuevas que nunca podríamos ver desde el lugar en el que estamos atascados en nuestros propios programas y nuestra personalidad. Y el acto de hacerlo, como ha comentado Bruce, es una habilidad y requiere feedback. Y el feedback tiene lugar de formas diferentes. Una forma en la que recibes feedback es cuando empiezas a medir los cambios que ves en tu vida. Otra forma es que te sientes diferente. Otra forma es que esa vocecita en tu cabeza desaparece. Esa que te dice no puedes, es demasiado difícil, nunca cambiarás. Si este proceso fuera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Y aún así, estamos atravesando el velo. Las personas están empezando a despertar y a recuperar su poder. Ya sabemos de manera innata cómo hacer esto. Lo único que tenemos que hacer es seguir practicando hasta que empecemos a ver estos mecanismos maravillosos de feedback en nuestra propia vida. En el momento en que empiezas a ver estos cambios que tienen lugar en tu vida, vas a prestar atención a lo que hiciste para generarlos. En el momento en el que prestas atención a la causa de esa acción, ya no estás pensando en que es algo de ahí fuera lo que lo logró. Te darás cuenta de que es lo que tú hiciste por dentro. Ahí es cuando empezamos a recuperar nuestro poder. Y así es llevar a cabo el acto de ir más allá de nosotros mismos, encontrar el momento presente. La gente se está desplegando en este campo unificado, ese campo de información. Y solo por el hecho de que no lo puedas ver, eso no quiere decir que no exista. De hecho, es la única forma en la que lo puedes experimentar, no con tus sentidos, sino con tu conciencia. Así que, a medida que le pones más atención, si donde tú pones tu atención es lo que se expande, empezarás a percibir más de ello y empezarás a sentirte más conectado con ello y a sentirte más pleno. Y el efecto secundario de esto es que, como te sientes menos separado de tus sueños, en ese caso te levantas con agradecimiento y sientes amor hacia la vida. Y entonces nunca te vas a preguntar cuándo va a ocurrir, porque te sientes como si ya hubiera ocurrido. Y entonces tu trabajo simplemente es no intentar analizar ni pensar en cuándo va a ocurrir, porque cuando haces eso es como volver al ser antiguo. El ser nuevo nunca pensaría de esa forma. Por lo tanto, es una práctica. Es como practicar un swing de golf o practicar el tocar la guitarra o practicar quejarte, que con el tiempo cada vez se te da mejor. Y los mismos mecanismos funcionan de la misma forma. Así que cuando empezamos a cambiar la forma en la que pensamos y nos sentimos diariamente, la parte más dura de todo esto es la atención plena, es la metacognición, el acto de ser conscientes de lo que estamos pensando. Y cuanto más consciente te vuelves de tus pensamientos inconscientes o tus conductas automáticas y tus respuestas emocionales condicionadas, cuanto más consciente eres de todo eso, menos consciente estarás en tu vida. Pero la mayor parte de la gente no quiere sentir esa incomodidad, prefiere encender la televisión, estar en internet o llamar por teléfono, porque eso les distrae de la sensación. Pero la cuestión es, ¿lo puedes hacer ahora? ¿O lo puedes hacer más tarde? Y finalmente la gente está despertando,
diciendo, no voy a esperar a que llegue ese momento, cada día me voy a convertir en el científico de mi vida y voy a medir los efectos sobre mí. Y este es el proceso de hacerlo cuando las cosas empiezan a desaparecer de tu vida y empiezan a ocurrir nuevas oportunidades y empiezas a establecer esas correlaciones y conexiones. Ese poder que sientes aumenta tu creencia en las posibilidades. Y cuando tú empiezas a aumentar tu creencia en las posibilidades, confías en lo desconocido. No se puede confiar en lo desconocido cuando se vive en supervivencia. Lo desconocido es un lugar que da miedo en modo supervivencia. Se nos ha condicionado para huir de aquello que no conocemos. Y aún así, cuando de verdad estás en ese estado elegante y tu corazón está abierto y tu mente está clara y tu cerebro está coherente, lo desconocido es la aventura. Y ahí tenemos que abandonar eso mismo que hemos utilizado toda la vida para conseguir lo que queremos, para que ocurra algo más grande. Y esto significa que ya no tenemos que perseguirlo para conseguirlo. Si de verdad hemos cambiado la energía, atraemos la experiencia a nosotros. Y ahí es cuando se vuelve divertido. Sí, sí y sí. Todo lo que estoy escuchando, simplemente quería añadir una cosa más, porque la metáfora de Matrix salió ayer y otra vez ha salido hoy. ¿Cuántos habéis visto la película de Matrix? ¿Os acordáis que en Matrix les conectan algo detrás del cuello y entonces es cuando pueden descargar todos esos programas y aprender todas estas cosas casi inmediatamente? ¿Os acordáis de esas escenas? Pues el equivalente de eso es lo que hemos hecho aquí juntos ayer. Por eso quería que ayer tuvierais la experiencia. Y esto responde a la pregunta que Bruce comentaba. Cuando escogemos hacer estos cambios en nuestra vida, Bruce nos comentaba que no lo podemos hacer a través de la mente consciente. Cuando creas una armonía corazón-cerebro, esa coherencia que se llama coherencia óptima entre cerebro y corazón, la tienes cuando tienes la señal de 0,1 hercios, ahí se abre la puerta al subconsciente y esto es lo equivalente de conectar ese cable justo ahí en la base de tu cráneo. Y ese es el lugar en el que insertas las creencias nuevas, los pensamientos nuevos, las ideas nuevas, la forma nueva de pensar. Ahí estás descargando esa información nueva muy rápidamente, pero requiere trabajo. Requiere trabajo cambiar la forma en la que se nos ha condicionado a vivir y a pensar. Y yo creo que voy a terminar con lo que mencioné la noche del viernes. Khalil Gibran nos contaba muy claramente y nos decía que el trabajo es nuestro amor hecho visible. Creo que vosotros merecéis el trabajo, vuestra vida se merece este trabajo, este mundo se merece este trabajo, yo merezco el trabajo, mis hermanos se merecen el trabajo. Así que merece la pena hacer este esfuerzo, hacer nuestro amor visible. Nuestro amor visible. Voy a cerrar aquí la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.